El hombre de marzo no puede ser otro que José Pedro Varela. Y tiene dos explicaciones. La primera, Varela nace un 19 de marzo, es decir, es el mes de su nacimiento, marzo. Pero al mismo tiempo también, como nosotros nacemos dos veces, de acuerdo precisamente a lo que dice, entre otros, Varela, es decir, nacemos de nuestros padres biológicamente un día y después nacemos de nosotros mismos, de la formación que consigamos en un determinado momento, nace también un 26 de marzo de 1876, cuando toma una polémica decisión reviendo una negativa que había realizado 4 días antes y asume la dirección de la instrucción pública en tiempos de la Torre. Por otra parte, El hombre de marzo, ese título juega con la forma con que Varela designaba a Jesús, que le llamaba el hombre de diciembre, para, de algún modo, significar la concepción que él tenía, muy admirativa, de Jesús de Nazaret, pero como hombre. Entonces, por eso decía el hombre de diciembre. Y entonces, de algún modo, como él, yo creo que es una réplica en la escala humana, en valores seculares de Jesús de Nazaret, eh, me pareció que había que ponerle el hombre de marzo. Hola, ¿cómo están? La invitación de hoy es para conversar sobre la vida y obra, tratar de entender un poco y acercarnos a la obra de uno de los mejores narradores que ha tenido el Uruguay, alguien muy reciente también, eh, alguien nacido en 1947 y fallecido en el 2016, hace muy poco, Tomás de Matos, autor de una de las novelas más vendidas, con mayor éxito comercial y al mismo tiempo que más impactó el mundo literario del Uruguay, como fue Bernabé Bernabé, un narrador que me tocó conocer, y ahí está el tema personal también que me ata a Tomás de Matos, porque alguien que me tocó conocer y valorar mucho, no solo desde el punto de vista literario, tuvo la generosidad de hacerme un prólogo bueno, de compartir un montón de conversaciones conmigo en las que siempre aparecía la literatura como eje y la vida en general proyectada hacia la literatura. Tomás de Matos fue una persona muy buena, además de gran escritor, fue una persona que creo que no habrían dos opiniones al respecto, un hombre que también fue muy cristiano, y que el cristianismo y que su interpretación del cristianismo estaba presente en su pensamiento en general, un hombre que era tímido, que quizás nunca salió de ese Tacuarembó en el que no nació, pero por unas circunstancias muy particulares de que los padres prefirieron que naciera en Montevideo para una mejor atención en esa época, en 1947, pero es un hombre absolutamente consustanciado con el sentido del interior, con ese Tacuarembó en el que creció, nació y siempre volvió. Incluso a propósito de esto hay que pensar en ese análisis que se hace generalmente de la literatura uruguaya, separando en tres generaciones previas a la aparición de la literatura de Tomás de Matos, a la generación del 900, el modernismo, la generación del centenario, con algunos escritores emblemáticos como Emilio Oribe, Juana Ibarburu, Justino Zavala Muniz, y la generación del 45, que fue la última, la que prohijó los escritores posteriores. Hubo esa influencia enorme en la narrativa de Juan Carlos Sonetti, pero con excepción de Mario Arregui y algún otro caso más, Julio César da Rosa, la generación del 45 no tuvo muchos representantes del interior, en cuanto, no por haber nacido, sino en cuanto a que la literatura reflejara el interior. Y con Tomás de Matos vuelve a estar presente la literatura. No quiere decir que no han habido ejemplos. A ver, dos, justamente ahora citando a Julio César da Rosa, pienso en que en 33 a un Serafín Jauta García, Rubén Lena, bueno, un montón de autores que también reflejaban el interior, pero el predominio de la narrativa uruguaya tenía como eje, en esa influencia de Juan Carlos Sonetti, la ciudad, el drama de la ciudad. Si uno recorre esos grandes nombres, desde Benedetti,
o incluso en la poesía muy ciudadana de Avilariño u otros representantes, la ciudad era el eje central, era el gran símbolo para la literatura. Con las excepciones que acabo de decir, Tomás de Matos es la devolución de una narrativa que contempla la situación del interior. Tomás de Matos nace en 1947, entonces circunstancialmente en Montevideo, pero va a crecer, a educarse en ese Tacuarembó. Hijo único, siempre tenía como referencia a su padre médico del interior y bueno, todas las historias que generaban esa profesión en ese Uruguay de aquel entonces. Tacuarembó generó un montón de nombres importantes para la cultura, no solo en la literatura, que se encuadran dentro de lo que llamó el grupo de Tacuarembó, al que se integró también Tomás de Matos, un grupo que tenía como el gran referente a Washington Benavides, ese poeta que supo reunir a su alrededor a un montón de músicos, de poetas, de narradores, que encontraron el respaldo en esa década del 60 para desarrollar sus posibilidades de arte, ¿no? Tanto en la música sobre todo como en la literatura. Aquí pensamos en la poesía a un Eduardo Milán, en la música a un Eduardo Arnayans o a un Héctor Numa Moraes, y dentro de la narrativa también a un Tomás de Matos. Tomás de Matos va a considerar que ese Grupo Norte, más que Grupo Norte, era una referencia a la presencia de Washington Benavides, justamente. Desde muy temprano ya asoman los relatos de Tomás de Matos, incluso con 17 años llega a ganar un premio, y a los 18 años nada más, a partir de relatos que el propio Washington Benavides le había hecho llegar a Ángel Rama. Ángel Rama va a reclamar más relatos de ese muchacho tacuaremboense y lo va a incluir dentro de una antología que se llama Aquí 100 años de raros, donde Tomás de Matos está vinculado a un montón de nombres muy particulares que ha tenido la literatura uruguaya y que el gran crítico justamente de la generación del 45, Ángel Rama, recoge en este libro, colocándolo a Tomás de Matos junto a Felisberto Hernández, a Marosa y Giorgi, al conde Lotremont, a toda esa serie de escritores tan peculiares que ha dado el Uruguay. De Matos ejerce la docencia en literatura, estudia Derecho en Montevideo, donde se gradúa como abogado en 1975, volviendo de inmediato a Tacuarembó, donde él siempre retornaba. En 1975 aparece Libros y Perros, la primera publicación de Tomás de Matos, que lo muestra como cuentista, y en 1983 creo yo, el libro que lo impulsa aún más en esa excelencia de su narrativa, que es Trampas de Barro, publicado por Alfaguara en 1983. Tomás de Matos en su narrativa, desde esas primeras publicaciones, e incluso de los cuentos anteriores que uno puede recoger, de forma constante aparece esa presencia de nuevo del interior, y en la clasificación que hace Jorge Luis Borges de los autores que por un lado él señala que le dan más importancia al vocabulario, a toda la filigrana de la construcción de un relato, Borges los pone en una categoría, y por otro lado aquellos que les interesa más el tema pasional, aquellos temas aquel foco en, digamos, en todo lo vivencial, en todo lo que expone la vida en la literatura. Estas consideraciones de Borges las hace sobre William Faulkner, nada menos. Es el escritor que tanto influyó en la literatura latinoamericana, y que no hay escritor, incluyéndolo a Tomás de Matos, que no va a tener un reflejo de ese monólogo interior y de ese discurso que nos acerca de forma mucho más tangible a personajes, desde personajes banales y cotidianos a personajes históricos e importantes, pero meternos un poco en la psicología de los autores. Borges clasifica entonces a estas dos posibilidades de escritores: aquellos que trabajan más el lenguaje, la sintaxis, todo el trabajo artesanal de la palabra y de la escritura, y por otro lado aquellos que atienden más a lo vivencial, a lo emocional, a lo que interpreta el personaje a nivel
de tensión de vida, de ejercicio de pasiones y de emociones. Coloca a Borges definitivamente a William Faulkner como un escritor que une estas dos condiciones. Y Tomás de Matos también lo era. En Tomás de Matos uno encuentra por un lado un gran trabajo de vocabulario, un riquísimo trabajo de vocabulario y de sintaxis, un trabajo acertadísimo, que hace muy fluida la narrativa, que hace que uno al leerlo empiece a transitar esas páginas a veces desde libros de muy pocas páginas a libros de muchísimas páginas, como fueron las últimas publicaciones de Tomás de Matos, y siempre pero con mucha facilidad. Eso parte de un trabajo muy bueno, muy intuitivo por un lado, pero también muy buscado por el otro. Tomás de Matos me confesaba que en la escritura de sus novelas no había una construcción lineal de un primer, segundo, tercer, cuarto capítulo, sino que él podía empezar trabajando por un capítulo del medio, de lo que iba a ser en el medio del libro, y después seguir por el primer capítulo, después ir por el final y después volver hacia atrás de nuevo. O sea, había un trabajo artesanal muy importante. Y por otro lado, la exposición de las vidas, esa parte emocional y pasional que uno lo ve en la literatura de Tomás de Matos. En Las Puertas de la Misericordia, él trata la figura de Jesús desde una interpretación muy personal también, ¿no? Pero con enorme respeto y con una carga filosófica, donde lo cotidiano se hace presente aún en las historias más relevantes de la humanidad y de la filosofía humana. Yo recuerdo una conversación en la que yo le planteaba mis dudas sobre algunos aspectos del cristianismo, y Tomás de Matos me decía que, bueno, que la clave de todo para entender a Jesús y entender su mensaje estaba en entender lo que significaba el haber nacido en un pesebre, en un bebedero, en una zona tan humilde, que desde ahí aparecía un mensaje a contraposición de otros valores humanos y como ejemplo también. Pero Tomás de Matos, en Las Puertas de la Misericordia, que él también me llegó a decir que era su libro, que él en un momento sintió que toda la literatura o todo lo que había trabajado era para llegar a la concreción de ese trabajo que es Las Puertas de la Misericordia y su interpretación de la vida de Jesús y del cristianismo a través de estas páginas. Alguna vez en algunas charlas él me comentó de que su nombre, Tomás, a él lo vinculaban con Santo Tomás, y esa duda constante y esa necesidad de tocar las llagas de Jesús, de las heridas, para constatar la veracidad de esa resurrección. Creo que la literatura de Tomás tuvo siempre mucho que ver con eso, no solo en este libro, la necesidad de acercar a veces personajes históricos hasta lo tangible, hasta lo constatable. Así me refiero tanto a Las Puertas de la Misericordia como el propio Bernabé, su libro más exitoso, donde este sobrino, en algunas biografías figura como hermano menor de Fructuoso Rivera, este sobrino de Bernabé Rivera, está colocado en una instancia mucho más humana, tangible y terrible también. Estamos hablando de uno de los que protagonizó también los episodios de persecuciones a los indígenas, el episodio Sal si puede, conducida por Fructuoso Rivera, y la posterior y final, luego de varias batallas y situaciones de persecución a los indígenas, la muerte del propio Bernabé Rivera. Pero uno se adentra en la psicología, en las condiciones de la época, pero también en la psicología que de estos personajes tan parte de una historia, pero también con esa posibilidad de verlos más humanos y cercanos. Lo mismo con José Pedro Varela, ese último gran trabajo que hizo Tomás de Matos, biográfico sobre la figura de José Pedro Varela, donde él mismo se proponía sacarlo de una estatua, quitarle rumbre, como bien dijo Tomás más de una vez, para mostrar que era un muchacho joven con todos sus anhelos, sus inspiraciones y sus intentos, ese José Pedro Varela, para que fuera menos histórico y un poco más tangible y humano y cercano, incluso mostrando hasta las debilidades, todo aquello que lo sacaba de un pedestal, absolutamente. O sea que esa condición de Tomás de traernos más cerca a estos personajes tan históricos y tan gigantes en alguna medida, hacerlos cercanos y más comprensibles. Esa cotidianidad y ese mostrarnos un mundo de cerca también
tenía de fondo un enorme estudio, un gran trabajo de investigación. Me pasó de acompañarlo un poco, quizás en esos años cuando él estaba escribiendo El hombre de marzo, o sea, la biografía de José Pedro Varela, visitarlo en sus internaciones con todos sus padecimientos de salud. Un Tomás de Matos que aparentaba más edad de la que tenía, que todos esos padecimientos de salud que le deterioraron la vida al punto de que falleció de forma muy temprana, en el 2016. Pero en esas internaciones, cuando yo lo visitaba, veía en las camas al lado muchos libros que él leía de forma de forma imparable. Recuerdo una biblioteca entera al lado de la cama de Tomás donde estaba internado y su permanente lectura. Lo otro que siempre me sorprendió en esas visitas que le hice a Tomás en sus internaciones fue la visita que él a su vez recibía de un sacerdote, de un cura, cada tarde. O sea, por un lado, todas las coordenadas del Tomás de Matos que uno después veía como resultado en su literatura, o sea, el cristianismo, un sentir cristiano, un sentir piadoso de las cosas, una enorme investigación y después todo ese trabajo artesanal para llegar al resultado de sus cuentos y de sus novelas también. Tomás de Matos, entonces, habiendo concitado la atención de Ángel Rama y de Washington Benavides también, siendo muy joven en la década del 60, la gran aparición de él con su literatura es entonces a partir de 1975 con Libros y Perros, pero sobre todo a partir de 1983 con Trampas de Barro, y en 1988 con ese gran éxito que es Bernabé Bernabé, sobre la muerte de Bernabé Rivera luego de la matanza de Salsipuedes. Con ese libro obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo, el premio del Ministerio de Educación y Cultura, el de la Intendencia, el premio municipal de la Intendencia de Montevideo. En fin, se convirtió en un éxito absoluto de ventas, uno de los libros que ha tenido más ventas de escritores uruguayos, ¿verdad? A través de Banda Oriental, uno de esos libros que ha estado y está en muchas bibliotecas de los uruguayos. En el 2000, bueno, después a partir de ahí, La Fragata de las Máscaras, en 1996, otro libro muy voluminoso, con muchas páginas. Recuerdo que en momentos, o sea, yo trabajaba en un área que Tomás de Matos, como director de la Biblioteca Nacional, fue director de la Biblioteca Nacional entre el 2005 y el 2010, que fue cuando más lo traté, porque yo estaba trabajando en la Biblioteca Nacional, y él creó un departamento de producción cultural. Recuerdo que cuando le llegó La Fragata de las Máscaras para corregir, Tomás de Matos le agregó más páginas aún a ese libro que ya era muy voluminoso, que ya tenía muchas páginas. Yo le decía que él era las muchas ganas que tenía de escribir y que la biblioteca, esa función pública, le absorbía tiempo como para poder hacerlo. Tomás, yo creo que tuvo el sacrificio de asumir como director de la Biblioteca Nacional y eso le significó renunciar a horas de escritura y de lectura. Él decía, como también lo había manejado Borges, que se sentía mucho más orgulloso de lo que había leído, de lo que había escrito, y quizás por eso también uno le percibía la enorme investigación que hacía antes de comenzar sus trabajos en la narrativa histórica. En el 2001 publica Cielo de Bagdad, a partir de una anécdota que según él me contó fue cierta, o sea, tiene que ver con el contrabando de fuegos artificiales para Brasil y de un accidente que provoca unas circunstancias muy particulares con la explosión de esos fuegos artificiales que habían sido traídos de contrabando en el interior, pero al mismo tiempo ese paralelismo que él hace con el bombardeo de Bagdad, que todos habíamos visto de forma muy estupefacta a través de la televisión en esos años. En el 2001 también, Y Dios permita, bueno, la Puerta de la Misericordia, como ya mencionamos, en el 2002, y El Hombre de Marzo en el 2010, ese gran trabajo de dos ejemplares muy voluminosos, uno en el 2010 y otro en el 2013, y algunos trabajos, bueno, en cuentos, además de Libros y Perros de 1975 y Trampas de Barro
ya mencionados, La Gran Sequía en 1984 y el póstumo Vida de Gallos, este trabajo que le entrega y que es publicado en el 2016 de forma póstuma. Tomás de Matos deja el legado de una literatura que se coloca dentro de las narrativas clásicas de Uruguay, libros que van a permanecer. Los cuentos también son muy sobresalientes dentro de nuestra narrativa, con todas las características de Tomás de Matos. A propósito, voy a leer uno de los relatos, La mudanza. La narrativa no solo es la historia que cuenta, sino la metáfora que se construye. Y en este sentido la mudanza tiene que ver con un país que venía del éxito del Mundial del 50 y de algunos triunfos importantes a nivel de fútbol y cómo nosotros todos depositamos en el deporte, en el fútbol, nuestras ganas de triunfo y de prevalencia y de asomarnos al mundo. Y cómo luego de triunfos muy importantes el Uruguay también tuvo que vivir algunos reveses, algunas circunstancias menos gratas y ponernos del lado de perdedores. Tiene que ver con el perder no solo a nivel de esas referencias internacionales, sino a nivel particular, personal y doméstico, como lo muestra el propio Tomás de Matos en La mudanza y en la exposición de un Uruguay que comenzaba a cambiar en muchos sentidos. Dice en La mudanza Tomás de Matos: aunque casi ninguna cosa estuviera en su lugar, el tiempo siguió corriendo como si nada imprevisto y terrible hubiera pasado. Por lo que ninguno de los tres, ni mi abuela, ni mi padre, ni yo nos dimos cuenta que acababa de cerrarse toda una etapa y comenzaba otra, de signo radicalmente distinto. Yo no había cumplido los 7 años. Mis padres, sin consultarme, habían decretado mudarse. Recién en esos días me había enterado de que la casa en donde vivíamos no era nuestra. Como también íbamos a alquilar la nueva, yo no entendía mucho las razones del cambio. Reconocía que la otra tenía más piezas, 2 pisos y un patio inmenso en el que, mientras mamá no jorobara con muchos canteros, podríamos jugar flor de partidos. Dejaría de tener mis primos en la casa de al lado, pero no nos íbamos lejos, apenas a 1,5 cuadras. Lo que lamentaba era que mamá, a la que nunca le importó el fútbol, por más que dijera que era de Peñarol, se le hubiera antojado hacer la mudanza en el primer mundial que Uruguay iba a ganar, pudiendo yo seguirlo partido a partido. En el de Maracaná dicen que molesté todo el tiempo y que la única que me bancó fue mi madre, que ya no sabía qué hacer para que dejara a la abuela y a mi padre oír tranquilos la final. De algo me acuerdo. Papá entrando al living gritando como loco, con los brazos extendidos, los puños cerrados, la corbata aflojada y la camisa fuera de lugar. No sé si fue cuando Mr. Leader terminó el partido o cuando Illa hizo el segundo gol. Ahora, conociendo al viejo, sospecho que fue al final del partido. Yo entré al cuarto y vi a la abuela sentada en la cama de mis padres, llorisqueando y sonriendo, sin piernas para levantarse, y me llamó con ellas y me abrazó y me dijo: Uruguay, matitos, Uruguay, Uruguay. Y mamá en el living empezó a gritar lo mismo junto a papá, y los tres solo decían: Uruguay, Uruguay. Y yo no sabía si se quejaban o festejaban, no entendía nada. Ahora, en cambio, entendía todo. Sabía todos los nombres y sabía que aunque después quedara otro partido, si le ganábamos a Hungría, ya éramos campeones, porque Alemania era un cuadro que no nos daba ni por los tobillos. Brasil ya había sido eliminado por Hungría y nosotros habíamos liquidado a Inglaterra. Quedaban solo los húngaros. El día antes del partido, los muebles estaban todavía en casa. Papá y mi abuela, que era su suegra, tenían como un pacto de no hablar de fútbol para evitar problemas, porque él era de Nacional y ella de Peñarol. Papá, en el fondo, tan fanático como la vieja, se la daba de tranquilo, pero mi abuela dividía sin más a toda la gente en buena o mala, en mancha o bolso. Fuera porque ella insistió más, o fuera porque los del 50 eran en efecto casi todos de Peñarol y entre ellos estaba sobre todo Obdulio y Míguez, yo me hice mancha. Y es una de las cosas que más le agradeceré a doña Pepa, que me costó la decisión, porque mis primos eran bolsos como casi todos los Matos. Para la abuela ya estaban peladas las chauchas. La vieja con la celeste jamás había perdido en ningún mundial.
Pero Secundino decía, si le ganamos a Brasil en Maracaná, ¿cómo no le vamos a ganar a estos húngaros que nunca fueron nada? Papá estaba cauto, pero siempre fue así. En toda parada grande le gusta jugar de punto. Esa noche yo lo escuchaba y pensaba que se había vuelto tan prudente porque era de Nacional y no nos tenía confianza y no estaba tan acostumbrado a ganar como nosotros. Si yo le hubiera dicho lo que pensaba, se habría agarrado a la tal calentura. Mamá decía que íbamos a ganar, pero no tenía la convicción de la abuela. No sabía como la vieja y tenía más interés en ajustar con mis padres detalles de la mudanza. Yo jamás había vivido semejante alboroto, por supuesto. Tampoco sabía lo que era un allanamiento o un embargo, pero es muy parecido. Gente que uno nunca conoció invade la casa y se apodera de nuestras cosas y se las lleva afuera y las pone en camiones y se va y vuelve para llevarse otras. Por más que a uno le han explicado, lo invade una sensación de despojo. Es horrible ver cómo van quedando las piezas vacías y cómo aparecen inmensas manchas de humedad detrás de los roperos. Papá se había ido al hospital. Mamá capitaneaba todo y la empleada la ayudaba. La abuela estaba en la casa, nueva, pero no quise ir con ella. Me fui al lado, a la casa de mis primos. Ellos eran mayores que yo, Leandro y Daniel y hasta Enrique, aunque yo al gordo no le creía. Se acordaba bastante de Maracaná. Estaban tan seguros como yo de que ganaríamos. No me gustó que el Bambo, mi tío, que sabía montones de fútbol porque era comentarista de Radio Zorrilla, tuviera una prudencia muy similar a la de mi padre. Nos dijo que había escuchado que habrían más cambios de los pensados y que a Máspoli lo obligarían a jugar con guantes. Insistió en que Hungría era un gran equipo, tal vez insuperable. No le quise oír razones. Al final apliqué la receta de mi abuela y no le di bolilla. El Bambo también era de Nacional. Cuando volví a casa no podía creer lo que había hecho mamá. La casa estaba totalmente vacía, solo quedaban en el comedor la radio, la mesita que la sostenía, la mecedora de la abuela y 2 sillas. Hasta la heladera y la cocina se habían llevado. Escucharíamos el partido a pico seco, sin Coca-Cola ni nada caliente, porque hacía frío. Ni habría tortas o bizcochos hechos por la abuela. Recuerdo que almorzamos afuera en la gran despensa y que papá comió muy poco contra lo que era su costumbre. Mamá consumió lo de siempre y la abuela y yo le dimos con todo, como si ya estuviéramos festejando. Creo que el partido empezó casi enseguida que regresáramos. Papá y la abuela siempre coincidieron en que el mejor relator era Solé. Le tenían una confianza bárbara. Solé estaba embroncado contra la FIFA y nuestros dirigentes y dijo cosas que yo no entendí. Pero hubo otras en las que coincidía con el Bambo. No le gustaba que Máspoli atajara con guantes y que no jugaran ni Abadí ni Míguez. Cuando oí que no solo no jugaba Odulio, sino que también habían sacado a Míguez, me entré a preocupar. Pero papá con la mano me exigió que me callara. No se oía bien, había descarga y Solé parecía hablar desde muy lejos. Al primer gol húngaro, tanto abuela como papá lo asimilaron mejor que el propio Solé, quien ya había anunciado que en cualquier momento se nos caía la noche. La abuela solo suspiró y dijo, nos va a costar bastante más de lo que yo pensaba. Mi padre, cumpliendo sus obligaciones de yerno, creyó necesario darle un dato más tranquilizador. Nadie que haga el primer gol ha ganado la final del campeonato del mundo. Pero esta no es la final, objeté. Mi padre me miró como si fuera un secante. Es, decretó. El segundo gol sacó a mi padre definitivamente de su silla. No se sentó más. Como si siguiera una pelota, comenzó a ir y volver a su antojo por el comedor vacío. A cada instante consultaba su reloj. Que yo recuerde, ni la abuela ni papá festejaron demasiado el primer gol de Hover. Tampoco Solé, que lo gritó de golpe, como si la jugada lo hubiera sorprendido. Como a los 3 minutos, cuando casi hacemos otro gol, mi padre gritó como 4 años atrás, Uruguay, Uruguay, los tenemos. La abuela empezó a mecerse. Hacía rato que se había quedado quietita. Cuando se venía el segundo gol, había algo en la voz de Solé que ya lo festejaba, aunque el grito se demoró, o porque Hover todavía no había pateado, o porque le faltaba el aire para lanzar el grito. Papá tuvo tiempo de acercarse a la radio y oír el interminable festejo de don Carlos, a quien se le entrecortaba la voz y hasta gemía, y acompañarlo con su propio grito, agachado sobre la radio, como si lo tuviera gritando en la cara, con toda la rabia juntada, al propio golero húngaro.
Recién cuando los húngaros ya habían movido y atacaban y tiraron desviados, se acordó de nosotros que seguíamos abrazados con la abuela y nos palmeó la cabeza. Recuerdo que dijo, lo que nos han hecho sufrir estos húngaros. Esa frase y la creciente emoción de Solé me hicieron pensar que lo peor había pasado. No sufrí demasiado cuando Chiafino punteó la pelota y ésta se detuvo en la línea por el barro. No lo viví con un pésimo agüero, al contrario, creí que anunciaba que el gol de la victoria estaba al caer. A papá le afloró el bolso, siempre el mismo, tenía que haberla reventado. La abuela no se inmutó, parecía darle la razón, pero en realidad le estaba replicando como joven. Cuando terminó el segundo tiempo y se venían los alargues, recuerdo que se metió en la transmisión un cura que andaba por Suiza. En casa escuchaban a dos, como si fuera palabra santa, a Freire y a Barreto. A pesar de que este último solamente hablaba de vinos, uvas y esas cosas, en la memoria se me han entreverado los nombres, pero uno de esos dos. Estoy casi seguro de que era Freire. Lo cierto es que el cura estaba emocionado y entusiasmado y contaba que los alargues se jugarían del mismo modo en que se había terminado el partido y habló de una nueva hazaña del fútbol uruguayo. Tuvo palabras de encomio para Hungría, a la que trató de colosal rival, pero hablaba como si ya lo hubiéramos derrotado. Yo, que quería aferrarme a cualquier cosa, supuse que el cura no podía equivocarse y que el hecho de que hubiera llegado hasta el micrófono de Solé era un signo de que Dios estaba con nosotros. Cuando esa misma tarde lo consulté al padre Mario, que no andaba de muy buen humor, me contestó, claro que nos equivocamos, y Freire mucho más que yo, si no, no diría tantas gansadas por radio. El tercer gol nos heló a todos. Creo que fue un cabezazo, pero ni la abuela ni papá quisieron rendirse. Yo noté que la voz de Solé había cambiado y pensé que él estaba viendo el partido, no solo oyéndolo como nosotros. Poco a poco empecé a hacerme la idea de que a lo mejor los húngaros nos ganaban, pero me callé la boca. Suerte, porque en el momento que estuve por decir algo parecido para que la abuela o mi padre me lo sacaran de la cabeza, llegó el cuarto gol. Yo no estaba preparado para semejante desgracia. Me fui corriendo para mi cuarto, pero ya no tenía cama donde tirarme. Me senté en un tirón tratando de no escuchar el partido. Recuerdo que tuve la esperanza de que Uruguay hubiera hecho un tercer gol y que ni papá ni la abuela lo hubieran festejado. A lo mejor nos falta solo uno para empatar. Recién entonces me di cuenta que no sabía qué pasaba si terminaba el segundo alargue empatado. No había supuesto que los húngaros pudieran mantener el empate hasta los alargues, pero de pronto hubo un inmenso silencio en la casa y en toda la ciudad. En el comedor la radio se había apagado, aunque no había habido un corte de luz, porque la lamparilla de mi cuarto se mantenía encendida. Enseguida sentí los pasos de mi padre en el living, anunciando que se iba para el hospital con tono de tipo que en realidad se va al peor lugar del mundo. Y luego del aviso, puteó despacito. Era claro que lo hacía así para que la suegra no lo oyera, pero no sé contra quién puteaba. A lo mejor era contra la propia abuela, que bien podía haberle dicho algo que no le gustara. Golpeó la puerta, cansé, pero volvió sobre sus pasos. Se había acordado de mí, entró al cuarto, me golpeó el hombro y me dijo, vio amigo, así es la vida, se gana y se pierde. Y se fue al hospital. Ni él y yo sabíamos que desde ese día la tortilla se había dado vuelta y que más que ganar alguna vez, nos íbamos a pasar perdiendo. La abuela apareció en mi cuarto, ya vestida, con el sacón y los zapatos, sus zapatillas, con las que siempre andaba porque le dolían mucho los juanetes. Las había puesto en una bolsita que sostenía en una mano junto a la inmensa cartera. En la otra tenía las llaves de la casa vieja. No traspasó el umbral, apagó la luz y me dijo, bueno, matitos, vamos con su madre que yo le voy a hacer un buen café con leche. No me dio ninguna opción, tuve que irme con ella para esa maldita casa nueva. El cielo estaba tormentoso y hacía mucho frío. No había nadie en la calle y seguía ese enorme e interminable silencio que nunca olvidaré. Tomás de Matos, un hombre entonces que nació en 1947 y falleció en el 2016, un hombre muy aferrado a su familia, a su Tacuarembó, un hombre que creo que evadía a la academia, él fue académico por supuesto, pero evadía el concepto académico
eh, que condice con lo museístico de la literatura y que buscaba quizás una vivencia más presencial, que le gustaba más una conversación de boliche, de bar, de café, que una gran exposición, un hombre por lo tanto tímido también, y una persona buena, en el sentido de, como decía Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, una gran generosidad, un perfil bajo, renuente de esa exposición, y que trabajó tanto la narrativa desde el punto de vista formal como desde el punto de vista emocional, donde trajo todas esas figuras emblemáticas para sentirlas más cercanas, más presentes, y que, como dijimos al principio, restableció y colocó de nuevo el interior, la narrativa del interior, la percepción de elementos que están más identificados con el interior que con Montevideo, convirtiéndolos en protagonistas de primera línea de la narrativa uruguaya. Tomás de Matos fue un escritor en el que siempre estuvo presente su padre, recuerdo de su padre, ese médico de Tacuarembó, del interior, su familia, toda su numerosa familia en sus recuerdos, y su familia también presente, la de su esposa y la de su hijo. Esos valores cristianos que él siempre los repasaba como parte de su filosofía y de su proceder, siempre ese sentir cristiano antecedía a cualquier acción, a cualquier decisión que tuviera, esa timidez, esa también soledad, y sobre todo ese hombre que buscaba más el contacto personal, íntimo, con una gran entrega y con un humor también, con un humor por momentos negro, con el que él exponía hasta sus propias dificultades de salud. Siempre un Tomás donde también en sus libros, aún en los más brutales, en los que nos enfrentan a un mundo a veces muy, muy despiadado. Yo recuerdo esas primeras páginas del Hombre de Marzo, con esas fallidas elecciones y esas muertes que está presente y esa vida que vale muy poco, pero que siempre esconde un humor negro. Hay algo que está desacralizando también de forma muy irónica cada una de esas instancias. De Bernabé Bernabé, publicado por Banda Oriental en 1988. Bernabé se entreveró en la Revolución antes de terminar 1811, cuando apenas había cumplido 13 años. Hay quienes, exagerando, sostienen que solo tenía 10 años, porfiando que les consta que nació a principios de este siglo. Se escapó de la casa de su abuelo, don Pablo, donde no era muy bien tratado, y se fue tras su único tío varón. Don Frutos caviló y resolvió no devolverlo a las polleras de María Luisa. Previno que se fugaría nuevamente y que en ese segundo intento Bernabé no vacilaría en plegarse a otro grupo. Pero por lo que le oí rememorar en casa, sospecho que todas esas elucubraciones fueron mero adorno del verdadero motivo. A quien demostraba ser todo un hombre, no se le podía tratar como un niño. Lo retuvo consigo durante los primeros meses y lo protegió a su modo, es decir, le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. No le escatimó los riesgos de los entreveros y lo preparó concienzudamente en el manejo de la carabina, la pistola, la daga, el sable y la lanza. Montar ya lo hacía mejor que yo. A los 19 años, siendo ya teniente, sirvió por primera vez bajo las órdenes del capitán Julián Laguna. Desde el Cebollatí había venido hostilizando, con esporádicas guerrillas, el parsimonioso avance de la poderosa división que, al mando del teniente general Pintos, alias Porto Alegre, y del general Silveira, se dirigía a Montevideo a reforzar las huestes del barón de la Laguna. Cerca de Pando, don Julián, descontando que ya no le llegarían refuerzos, tentó un encuentro frontal con los portugueses que, tal como lo había previsto, tuvo consecuencias desastrosas. En esa acción descolló Bernabé, ganando el respeto de sus vencedores.
herido en la cabeza, fue hecho prisionero y llevado en compañía de otros orientales, entre los que estaba Lavalleja, al Río de Janeiro, donde fueron recluidos, como se sabe, en las míadas cobras. Con la mujer que se consiguió, comentó un día don Frutos, al compadre no le costó nada aclimatarse a la islita. Por su parte, Bernabé no tuvo necesidad de adaptarse al confinamiento. Todas las versiones, le sean o no hostiles, aseguran que no tardó en granjearse el afecto del propio príncipe, don Pedro, a quien había deslumbrado en unas jornadas hípicas desarrolladas en la corte. No me pidas que te explique cómo Bernabé llegó a participar en ellas, porque ignoro todo detalle. Paradojalmente, el cautiverio fue la fase más regalada de la vida de Bernabé. El príncipe no tardó en integrarlo a su séquito de selectos y ociosos acompañantes, con los que paseaba a caballo por las escarpadas inmediaciones de la ciudad o se bañaba en las siempre tibias y transparentes aguas del Atlántico, en las solitarias islas próximas a la bahía. Del día a la noche hay unas horas. Quien era apto para compartir un escogido refrigerio sobre la arena podía también participar en las veladas y banquetes del palacio. Según cierta tradición que proviene de doña Ana Monterroso, la consolidación de tan privilegiado acogimiento se debería a que Bernabeliño habría cautivado a una damita de Oporto, recién salida de la adolescencia, hermana menor de la favorita de don Pedro. Retengo con gusto tan romántica versión, pero me reservo el derecho de poner en duda la afirmación de que Bernabé prostituyó su afecto con el único móvil de escapar a las penurias del cautiverio. Quien gusta de la silvestre y recia pechuga de la pava de monte, ¿por qué no ha de deleitarse con las aderezadas ternuras de un recién crecido faisán? Fíjate, Josefina, decía también doña Anita, que en plena corte siempre se vestía a la usanza de nuestra campaña, y agregaba que las ridículas de las cariocas se derretían viéndolo, empilchado entre oros y mármoles, para los rigores del campo de la Cisplatina. Según ella, se veían a sí mismas como si estuvieran en Buckingham, obsequiando con la magnanimidad de las damas de un gran imperio a un exótico y hermoso rajá de la Malasia. Cuando apunta a las cortesanas comparto la malevolencia del juicio. Un paisano emponchado bajo la canícula de Capricornio con cara y bigotes de oficial napoleónico le resultaría un signo insustituible del incontenido crecimiento de un imperio destinado a ser o más grande del mundo. En cambio, sin aplaudir la actitud de Bernabé, tiendo a eximirlo del ácido y rencoroso rigor de la Monterroso. No veo en esa vestimenta un signo inequívoco del propósito de adular a la nación opresora, ni acepto imaginar un obsecuente acatamiento de un designio del emperador, sin animarme a descartar la posibilidad de que estuviera satisfaciendo un capricho erótico de su damita. Me limito a decir que más acá de los motivos que lo hayan llevado a vestirse como criollo, queda como ilevantable evidencia un nunca superado apego a la propia imagen, igualito al de Narciso, mito que siempre me desagradó, por lo que deduzco que me afecta. Creo que no es fácil discernir cuál fue el mayor exceso del hijo de Liropea. Quizás no pueda fundar el principal cargo de su egolátrico autoembelezo. Tampoco sé si reprobarle un culto exacerbado del mundo de las apariencias o compadecerlo por una perpetua y fatal búsqueda de su propia imagen. Como aquí, en este pasaje de Bernabé se nota esa intención de Tomás de Matos con mucha maestría de meternos dentro de la psicología de personajes y con una investigación histórica también, por supuesto, llevarnos a esos personajes a donde le conviene al autor también en su interpretación de la historia y, como siempre decimos, cualquier interpretación de un hecho siempre pasa por lo subjetivo. Eso subjetivo de Tomás de Matos se funde en esas historias que él nos presenta, en esas novelas, con esos grandes personajes, y nos hace más tangible
las posibilidades históricas. La novela histórica ha sido un recurso del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, con un montón de ejemplos, ha tenido sus épocas con mucha aceptación y con muchas búsquedas en librerías de parte de lectores. Tomás de Matos se inserta en esa posibilidad, pero también con una impronta muy personal y con mucho crédito en lo que significan sus relevantes condiciones como escritor y como hombre concentrado en la tarea que creo que le fue fundamental, que fue la de escritor. Lo demás, lo de ese abogado que trabajó en el frigorífico de Tacuarembó, ese Tomás que le tocó ocupar el cargo público de director de la biblioteca, creo que en definitiva históricamente queda en segundo plano para lo que significa uno de nuestros narradores más importantes. Espero que les haya gustado este acercamiento a la vida y obra de Tomás de Matos y por supuesto la invitación para revisar La Puerta de la Misericordia. Creo que es un libro, tal como él me dijo, el más importante, o que sentía que toda su literatura desencadenaba en ese libro. Había sido una preparación, me dijo, para la escritura de ese libro. Por supuesto, Bernabé como un emblemático libro de nuestra biblioteca uruguaya, y sus cuentos, sus relatos, Trampas de Barro, es un enorme relato, y el que acabamos de leer también, yo lo considero entre los mejores relatos, sobre todo por la construcción metafórica de los cambios que sufrió Uruguay durante la década de 50 y 60, que es la mudanza. Les dejo mi abrazo apretado, esperando que estén bien, y nos reencontramos la semana que viene. Entonces, por todas esas razones me parece que Varela es un hombre que merece un abordaje múltiple, por la historia, por la filosofía y por la ficción. Yo quiero destacar que esta novela tiene mucho de ficción, porque hay vida oculta, vida íntima, vida personal de Varela que no se conoce. Y yo lo que quería era construir un personaje al estilo de Unamuno,